Buen día. Vamos al exterior. Cuando se cumple ya más de una semana del inicio de la guerra entre el grupo terrorista Hamás e Israel, hay al menos 2.750 muertos y casi 10.000 personas heridas que han sido producto de estos bombardeos en Gaza. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto Javier Urbina, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. A ver, lo primero que quiero preguntarle tiene que ver con una agudización que hemos visto de este conflicto en las últimas horas, ya no solo pendientes de lo que pasa al sur de la Franja de Gaza, también al norte, viendo lo que pasa también con algunos ataques desde el Líbano, con Hezbollah, que estaría detrás de aquellos ataques. La pregunta es, Javier, si usted está observando que este conflicto se va a quedar como está entre Hamás e Israel, o aquí estamos ante el inminente conflicto ampliado con otras facciones, con otros países, algo que pueda ser incluso mayor. Claro, la posibilidad de que este conflicto se extienda o se amplíe es muy posible, digamos, y es algo que no es aventurado decir que esto tiene una gran posibilidad que ocurra. Ahora, ¿de qué depende que ocurra o no? Yo diría que ese sería lo más importante en estos momentos. Depende fundamentalmente de la reacción de Israel en esa ofensiva terrestre que ha anunciado hacer sobre Gaza. Esa ofensiva terrestre tiene que hacerla de tal manera, militarmente, digamos, estratégicamente, la acción militar, por decirlo así, de tal manera de no provocar justamente la ampliación de un conflicto que Israel no pueda soportar. Ahora, si Israel tuviera conciencia de que puede soportar un conflicto en más de 3 frentes, entonces ahí ya sería otra cosa, digamos, pero eso sabemos que es poco razonable. De manera que la acción que debiera, ofensiva, que debiera hacer Israel, tiene que ser una que mantenga o contenga cualquier acción en el Líbano, con Hezbollah, en la misma Cisjordania, que también está atento a esto, y la provocación prácticamente el detonador de un conflicto mayor, que es Irán. Ya, aquí también me pregunto mientras lo escucho si es que Israel hoy día tendrá la posibilidad de hacer una evaluación correcta de lo que está ocurriendo, porque una de las características que ha tenido esta guerra, este enfrentamiento, es que precisamente Israel se vio sorprendida con un Hamás que trabajó en silencio, un plan que ha sido de lo más mortífero del último tiempo para Israel. Entonces, me imagino que también podríamos estar todavía en un escenario donde Israel no tiene toda la información de qué está detrás de este ataque, ¿no?, de Hamás. Claro, la falla de inteligencia que se ha mencionado mucho por muchas razones, digamos. Y lo ha reconocido Israel también. Claro, que lo ha reconocido Israel y que además hace que entonces uno diga, bueno, ¿cómo está actuando Israel ahora si sigue teniendo estas fallas? Yo creo que aquí hay que basarse en hechos concretos, digamos, para no especular. Lo primero es que estos ataques de Hamás sobre Israel siempre han estado desde el 2005, que están pendientes. En el momento que Israel se va de Gaza, sabe que puede ser atacado por Hamás, y sobre todo cuando Hamás se hace del poder. O sea, es algo que se sabía. El 2014, el 2021, hace poco, digamos, no nos olvidemos, de que hubo también un lanzamiento de cohetes, digamos, en forma importante, sobre 2000 la última vez en Israel. E Israel también en esa oportunidad se previó de que podría haber reaccionado con un ataque o con una ofensiva terrestre sobre Gaza. De tal manera que el curso de acción de actuar ofensivamente vía terrestre sobre Gaza seguramente es algo que Israel ha tenido planificado, previsto, entrenado desde antes. Así que esa es yo no diría que Israel en este momento pudiera estar improvisando, sino que existe una manera de actuar previamente planificada. Ahora, que eso sea bueno o sea irracional, bueno, la guerra es el dominio de la falta de razón, digamos. Así que aquí pueden ocurrir igual cosas indeseables. Nadie puede controlar todas, ni siquiera Israel, en una ofensiva de este tipo. ¿Por qué se habla de Irán como uno de los países que podría estar detrás de este ataque? ¿Cuál es la relación, a ver si lo podemos contar, histórica entre Irán e Israel, que además ambos buscan influir en un mismo territorio, digamos? ¿Por qué podría Irán apoyar a una facción como Hamás?
Bueno, la seguridad de Israel siempre ha dependido, digamos, del vecindario que queda desde el momento de su independencia. Ahí está. Y también Irán ha sido un actor ideológico, religioso, por su orientación, que ha influido y se ha comprometido en el apoyo a Hezbollah en el Líbano. La guerra del Líbano que tuvo Israel hace tiempo atrás, digamos, fue prácticamente una guerra que fue sostenida en gran importancia por Irán. Para Irán, el mundo árabe tiene que estar en su cosmovisión, digamos, como ellos la ven, digamos. Entonces Israel es un punto que afecta, digamos, la presencia de Israel no está bien para ellos. Entonces, en este momento Irán lo tenemos como un aliado del Líbano, siempre a través de Hezbollah, y también de Hamas. Ahora, no hay certeza hoy día de los analistas de varios países, Estados Unidos, en fin, de que Irán haya estado detrás de este ataque específico. No se descarta, pero no está totalmente comprobado que haya sido así. Con todo, Irán le interesa hoy día amenazar y no ser un mero espectador en esta situación. Y tiene muchas formas de no ser un mero espectador. Bastaría con presionar el tema del petróleo, la salida del petróleo por el estrecho de Hormuz. Ya con eso Irán está gravitando en un conflicto de orden mundial. Ya, por lo tanto, esta es una amenaza real. Ayer yo leí algunas declaraciones del canciller de Irán que decía justamente lo que usted señala, que ellos no pueden ser un mero espectador y que todas estas facciones como Hezbollah, que usted mencionaba en el Líbano, y otras más, como Hamas y otras, estaban con sus hombres con la mano en el gatillo para disparar si fuera necesario, y piden nuevamente que Israel termine con esta masacre, dicen ellos, en la franja de Gaza. ¿Es Irán la principal amenaza hoy día para Israel, el que el conflicto escalara hasta allá? En lo inmediato sí, pero yo creo que Israel en estos momentos lo que tiene que estar preocupado es de generar una estrategia de fuerza, digamos, suficientemente hábil como para lograr sus objetivos, que son destruir Hamas en Gaza sin provocar las reacciones del mundo árabe que sean indeseables para Israel. Israel tiene en estos momentos la posibilidad de poder generar, por ejemplo, seguir presionando a Hamas de la manera que lo está haciendo. Fíjense, aquí nosotros tenemos como fases, igual como se generan las crisis. Primero tenemos nosotros el ataque de Hamas sobre Israel, cruento, como lo vimos, excedido de una manera terrible, imprevisto y todo eso. Y viene la respuesta de Israel. La respuesta de Israel es un bombardeo, enseguida con un anuncio de que va a hacer una operación terrestre, y aquí viene lo interesante. Israel dice, evacúen la zona norte, les da un plazo para evacuar la zona norte, y jamás, y eso es lo que se dice poco, jamás dice a la población no se retiren, no se vayan, quédense allí, porque para jamás la población es un escudo humano. Claro. Entonces no se debe ir. Sin embargo, lo que hemos visto ahora en todas las imágenes es una continua evacuación de la parte norte. No sé la cantidad de números, pero son cientos de miles los que ya se han ido de la parte norte. Esa es una presión sobre Hamas en la cual Israel en estos momentos le estaría yendo bien en esta primera fase. Esto es bien curioso decirlo, porque uno dice sí, bien, pero a costa de 300, 500 personas muertas. No, tremendo. Bueno, y esa gente que se ha ido del norte al sur lo ha hecho, me imagino yo, bueno, entre medio, Javier, lo hemos visto, de una enorme confusión, muchos sin tener ni siquiera claro a dónde van, pero también se ha hablado de la posibilidad, y me imagino que muchos estarán ilusionados con la idea de salir desde el sur camino a Egipto. Se ha hablado de la posibilidad de un corredor humanitario, pero pareciera ser que todo eso se ha complicado muchísimo, y yo he leído varios análisis que dicen que Egipto es muy difícil que abra su frontera para recibir personas que se desplacen desde la Franja de Gaza. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? ¿Se ve como una solución que Egipto pueda recibir a personas desde la Franja de Gaza? Sí, es posible que por ahí algo va a tener que sacrificar Egipto.
es posible que eso, porque no tiene otras salidas el conflicto. Y ahí es donde vienen muy importantes las conversaciones internacionales en las que Estados Unidos se tenga con Egipto, para que el mismo Egipto a lo mejor pueda recibir apoyo para hacer una cosa como este tipo. Aquí hay que pensar en lo siguiente. La única salida en estos momentos es por Egipto, es por ese paso en Egipto, que es muy estrecho. Entonces, para Egipto recibir refugiados a esta altura, porque no se olvide, tenemos desplazados y refugiados. Y los refugiados que irían a Egipto se sumarían, yo diría que sobre casi 2 millones de personas que ya Egipto ha estado recibiendo de los conflictos en Siria, Sudán, Yemen y en otras partes más. Que ha estado recibiendo ya gente en su territorio, y por eso es que teme, digamos, de que no pueda soportar una cantidad mayor. Y no solamente eso, sino que junto con recibir a todas estas personas, está recibiendo a Hamás adentro. Y la orientación, digamos, de Egipto, política o en el mundo islámico, musulmán y todo, es diferente a Hamás. Claro. No es distinto, ¿no? Antiguamente hubo un gobierno, en un momento no lo vemos, que estaba influido por los hermanos musulmanes en Egipto. Esto habría sido distinto, pero no es ahora, es un gobierno que tiene una democracia diferente, etc. Entonces, para Egipto, sin duda, tiene razones objetivas para las cuales preocuparse, de que ocurra este desplazamiento de personas al modo de refugiados hacia su territorio. Ya, ahí entonces entendemos que si eso se diera, tendría que ser con algún tipo de negociación con el propio Israel y con Estados Unidos, probablemente haciendo, no sé si de mediador, pero dando herramientas a Egipto para poder recibir esa cantidad de gente. Bueno, esto mismo provoca esta situación tan vulnerable, digamos, que estamos viendo del asunto humanitario, en la cual Naciones Unidas está preocupado Estados Unidos, que le advierte a Israel de que no es buena una operación de este tipo, provocar este tipo de cosas. En fin, toda esta presión que está cayendo ahora sobre Israel en estos momentos, puede ser que se abra un espacio político para una contención de las operaciones o de la violencia o del uso de la fuerza por ambos sectores, que pueda hacer no le voy a decir una salida, porque el conflicto va a seguir latente, pero que pueda contener la situación. Siempre en todos los conflictos, cuando se vive una situación de crisis, digamos, buscar una paz, un acuerdo, un cese del fuego, cualquiera de estas cosas, son sumamente difíciles porque las operaciones están en curso, se están disparando unos a otros, y eso provoca las actitudes de la población, como lo hemos visto nosotros, terrible con las imágenes, actitudes, miedo, temor, angustia, todo eso está allí, y acelera la razón estructural del mismo conflicto. Entonces va a dinamizar estos tres elementos. Entonces, la única forma de tener es que contener la violencia. Pero para contener la violencia tiene que haber un grado de un espacio político que permita hacerlo, como estamos viendo nosotros con Ucrania y Rusia. En algún momento se pudo haber hecho un corredor, en algún momento incluso se habló que pudo haber hecho conversaciones de paz, algo así. Bueno, aquí yo no creo que estemos en estos momentos como para conversaciones de paz y cosas por el estilo, porque las amenazas de Hamás es eliminar a Israel, y Israel es destruir Hamás. Hamás no es Palestina. Entonces, pero tiene que haber algún tipo de espacio político, aunque sea para un corredor humanitario, para alguna salida, y eso es una cosa muy interesante. Ya, ahora yo me imagino que para eso Israel también en esta respuesta, porque en este caso es una respuesta a lo que hizo Hamás, tiene que ser bastante cuidadoso. Tú, Javier, decías, por un lado, tener una buena estrategia militar, que me imagino que sea más selectiva, que pueda hacer el menor daño posible a la población. Pero también yo me pregunto si no tiene que cuidar de manera muy relevante Israel su imagen frente al mundo. Con las declaraciones de Biden, que le dice finalmente no sería una buena idea volver a ocupar Gaza. Y de alguna forma llama también a Israel a la responsabilidad, y de alguna forma también se hace cargo de la tensión histórica que ha existido en la Franja de Gaza, con un Israel que ahora también muchos empiezan a cuestionar desde más atrás. Hoy día efectivamente son víctimas del ataque de Hamás, y esto detona nuevamente un conflicto en el que también Israel tiene una serie de cuestionamientos durante el tiempo. Bueno, la presión internacional sobre Israel debe ser fuerte en estos momentos, pero Israel tiene poder propio como para hacer lo que está haciendo. No necesita ayuda de nadie en esto. Entonces, por eso le da una cierta independencia a las decisiones que toma.
Y eso le da dificultad a Estados Unidos porque tiene un socio que tiene su idea propia, tiene su situación propia, una situación de seguridad sumamente difícil que tiene que asegurar la vida y la existencia misma del pueblo de Israel que estaría siendo amenazado. Entonces, eso, bueno, ¿qué es lo que está pendiente ahí? Digamos, y ahí donde Estados Unidos y el mundo debe estar mirando, yo creo en el futuro van a salir estas cosas, es la solución definitiva del Estado palestino. Palestina no es un Estado, no es reconocido como tal, está siendo ocupado por Israel, Cisjordania, por ejemplo. Entonces, ese tipo de soluciones que son más bien estructurales tienen que volver a ponerse sobre la mesa en el ámbito internacional, Israel darse cuenta que la tiene que mantener, en tanto a Israel lo que le interesa es tener seguridad. Entonces, bueno, ¿de qué manera tener seguridad? Una Cisjordania que pueda vivir normalmente, pero no se constituye una amenaza con Hamas adentro. Eso es insoportable para Israel. Ya Israel salió de Gaza el año 2005, entonces volver a Gaza, es lo que dice Estados Unidos, es un retroceso, evidentemente, la situación que se había logrado en 2005 para adelante, para la situación palestina es un retroceso. Ahora, si Israel entra y sale, esa es otra cosa acá. Pero eso está todo por verse. Javier, ahora en el tema de fondo es súper relevante también entender por qué se da este conflicto, por qué Hamás lleva adelante este atentado, este ataque a Israel, porque claro, uno dice, el tema de fondo aquí es qué ocurre con el Estado palestino, que propiamente tal... Claro. No es un Estado, ha sido reconocido por muchos países, pero no es algo que esté totalmente establecido, a diferencia de lo que se ocurre con Israel. Pero la pregunta es si Hamás tiene efectivamente esos fines, si Hamás efectivamente está luchando por la causa palestina, o aquí también hay otras cosas que se mezclan. Muchas veces aquí hay intereses económicos, hay fundamentalismos, que obviamente son un problema a la hora de encontrar una solución a un conflicto tan profundo, de tan larga data como este. Claro, el actor no invitado cuando se buscaran soluciones desde Oslo del 2005 para adelante, aquí fue Hamas. Porque si nosotros vemos la Cisjordania, Fatah, digamos, Al-Fatah tiene otra orientación, y como Hamas tiene otra forma de ver el conflicto, Claro. pero no presionarlos tanto porque también en esta altura están ya en el límite de su tolerancia, por decirlo así, no se meten al conflicto. Pero es muy distinto. Entonces, el problema aquí de fondo es cuando aparece Hamas y se toma el gobierno en unas elecciones, pero después no sale más de ahí. Y Hamas tiene una orientación yihadista, islámica, muy parecida a lo que fue ISIS. O sea, para ellos ideológicamente, una suerte y forma de ver, digamos, su situación del Islam y todo lo demás, es que Israel no debe existir. Hay que eliminar Israel. O sea, no se trata de que yo me ponga de acuerdo con Israel para que vivamos en Gaza tranquilo y ustedes allá. No. Es simplemente desaparezca de aquí. Ustedes no deben estar aquí. En todo esto que es Palestina. Entonces es una visión que no tiene, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos o conversaciones de esa manera. Entonces por eso es que el tema aquí, que siempre se buscaba, bueno, Israel por un lado el reconocimiento como Estado, ¿no? Entonces el tema de la solución de Palestina nuevamente está encima, digamos, de la mesa con las dificultades que esto tiene, pero tiene que haber una salida, porque si no Israel va a seguir en esta situación para siempre. Ya, que me imagino que obviamente es muy delicado porque amenaza su seguridad y aquí además se ha visto Claro. que planificando de buena manera efectivamente a Hamás le dio resultado. Ahora, también me imagino que es tremendamente complejo el que más países se sumaran, porque por un lado está la estrategia del propio Israel para poder eliminar a todos los militantes de Hamás, que es hoy día un objetivo declarado. Por otro lado está en ser cuidadoso respecto de qué pasa con la población y la imagen que se pueda hacer sobre Israel. Pero también por otro lado está la posibilidad de que se levante nuevamente el mundo árabe desde otros países, desde otras facciones que vayan alimentando esta sensación nuevamente antisemita, anti-Israel. Ahí hay un punto, me imagino, que pone un poquitito entre paréntesis, Javier, la idea de que Israel puede solo. Porque claro, hoy día la lucha es de Israel con Hamás, pero Israel puede solo, si es que aquí se mete Irán y otros países, ahí uno lo pone más entre paréntesis, ¿no? Claro, por eso que hay varias cosas sobre eso. El primero darse cuenta de que
Hamas no es representativo del mundo árabe, necesariamente. O sea, hay que dejarlo claro. Aunque Estados Unidos, Europa, incluso los Estados americanos, tengo entendido, declaran que Hamas es un grupo terrorista. O sea, estamos ante personas que son consideradas criminales, por llamarlo así, sí. No un Estado ni de nada. Entonces, así que para el mundo árabe no todo es así, ¿no? O sea, el mundo árabe no está en esa... Ahora, Hamas, que es, en este sentido ha sido astuto, por decirlo así, ha visto con preocupación cómo Israel ha ido tomando posiciones o cierta aceptación en el mundo árabe y ellos perdiendo apoyo en el mundo árabe que incomodaba. Y las conversaciones que vimos nosotros hace poco entre Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel, ese acercamiento, estos acuerdos de Abraham que se estaban haciendo, eso es sumamente incómodo para Hamas. Por eso es que lanza este ataque también ahora, en este momento, y provoca un quiebre en eso. La reacción de Israel, porque hay que pensar de que Hamas, cuando hace este ataque tan cruento que hace, es para provocar también una respuesta de Israel. O sea, esa respuesta de Israel, para Hamas, pongámonos en la mentalidad de ellos, es como decir, logramos mostrar el verdadero Israel. Ese Israel que mata gente indiscriminadamente, que matan a toda esta gente que está en Gaza, 1.000, 2.000 personas, digamos, que están muertos por los israelitas, de qué manera nos bombardean todo, en fin. Es decir, eso es lo que exhibe en estos momentos Hamas y provoca la reacción mundial por lo demás. Y la gente se le olvida de que cómo Hamas provocó todo esto. Entonces, y que no es Palestina, que es la otra asunto, no tiene nada de esto que ver con Palestina. Y coloca entonces a Israel en una situación muy, muy delicada, a la cual ellos tienen mejor preparación y mejor tolerancia que uno ve como desde afuera. Y naturalmente lo que se debe evitar es la conflagración internacional en esto. ¿Y por qué sería un punto para Hamas? Agrupar todo el mundo árabe a su idea, digamos, que es una idea bastante extrema, como fueron los días previos al Yom Kippur, a la guerra de los 7 días, ese mundo árabe, digamos. Pero eso no resulta porque Hamas tiene una forma y una energía y una filosofía, digamos, muy extrema. Bien, pues eso también explica el que Israel se ha referido todo el tiempo a Hamas como el Estado Islámico, como ISIS. Lo ha comparado con aquello, con una facción fundamentalista del grupo árabe, del mundo árabe que no representa necesariamente a la gran mayoría. Un conflicto muy complejo, Javier, estamos muy atentos a todo lo que ocurre en la zona, vamos a seguir conversando probablemente, pero te queremos agradecer, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Nos vemos, buen día. Buenos días. Vamos a otra cosa, el presidente Boric continúa su gira por China durante la última jornada.